Realizó sus estudios de licenciatura en análisis de sistemas en la Universidad Católica de la sede Carapehuano. Cursó un posgrado en didáctica universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas Filial Paraguayo. Ejerció la docencia universitaria en la misma facultad como encargada de cátedra en la asignatura de Informática 1, Informática Aplicada y Auditoría de Informática. Actualmente, desde el año 2006, se desempeña como encargada de TICS en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, Filial Paraguayo, donde realizó la implementación de los sistemas académicos, preceptoría y sistema de consulta de notas para las carreras de contabilidad, administración y posgrado. Es autora, escritora y editora de 2 libros: Misión Insondable, Memoria de una madre soltera, y el segundo libro, Retratos de la UNA, Historia de la Facultad de Ciencias Económicas Filial Paraguay. Así que, Liz, contigo entonces el micrófono para presentar tu libro, Misión Insondable. Es un libro integral dirigido no solamente a las madres solteras, sino también a padres, a mamá y a papá. En él se viene un capítulo que yo denominé cuando los hijos crecen, la importancia que es cuando los hijos crecen y que nosotros tenemos que acompañarles en cada momento de sus vidas, desde el momento que son pequeñitos, sin importar que sean casados, casadas, divorciados, tenemos que hacernos cargo de esa persona que está viviendo, que Dios nos mandó como una bendición, tenemos que hacernos cargo de esa criatura. También va dirigido a jóvenes. Estamos en un tiempo que la depresión toma su espacio y lo importante que es darse cuenta que muchas veces lo que ocurre es el engaño, que nos supera. Mi experiencia, yo tengo una experiencia cuando era muy jovencita, ¿verdad? Mi niña tenía solamente 2 añitos y trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Cuando murió el papá de mi hija, cuando murió el papá de mi hija, estaba en 3er año de análisis de sistema y quise dejar mi carrera de estudios. Es mi experiencia de vida, cada quien tiene su experiencia de vida, que pasa muchas veces con muchos jóvenes hoy en día que se deprimen y se desganan por cualquier cosa en el camino y dejan. Y es muy importante hoy en día tener el título, es muy importante, sobre todo si tenemos personas que dependen de nosotros. Bueno, y yo trabajaba en un laboratorio, era muy estricto el horario, era de 7 a 5, tenía solamente media hora para almorzar. Y de ahí tenía que ir a la facultad para estudiar, ir a la facultad, a la noche venía a atender a los niños y de madrugada tenía que estudiar. Y sí me demandaba, pero ocurrió que cuando estaba en el 3er año también se el padre de mi hija. El padre de mi hija tenía solamente 2 años. Y mi papá me dice que solamente ese niño no me quedaba, que podía tener que continuar. Yo quería dejar la facultad, pero bueno, gracias a ese consejo que mi papá me dio y el ánimo que yo me di a mí misma también, que es muy importante. Son diversas situaciones, a mí me pasó eso, a otros no me puedo morir de repente tengan problemas familiares muy graves, puede ser una enfermedad o alguna desfase de la familia por ejemplo. El único tiempo perdido que yo aprendí es el abandono. Ese es el único tiempo perdido. No importa que nosotros hayamos querido sacar adelante, pero podemos parar y sacarnos un poquito, como en el caso de mi estudio, podemos dejar los mismos años, pero no abandonar. Uno va a casarse en 2 o 3 materias, pero no por eso abandonar. Si no se puede, uno tiene que buscar las estrategias para poder continuar. Si no tengo para pagar el derecho al examen, tengo que ver la forma para conseguir. Si no tengo para pagar la posibilidad de contar, tengo que ver la forma de conseguir, no puedo ganarme. Y es lo que ocurre muchas veces con muchos jóvenes. O cuando no consiguen trabajo